Fidel Castro, revolucionario y estadista cubano tras liderar la triunfante Revolución Cubana en 1959. Raúl Castro es un militar y político cubano, hermano menor y colaborador de Fidel Castro. Fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, por tanto presidente de Cuba desde el 24 de febrero del 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ernesto Guevara fue un médico, político, militar, escritor, periodista y revolucionario argentino-cubano y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta el 1965 en la organización del Estado cubano. Fulgencio Batista fue un militar y dictador cubano. Fue el presidente elector de Cuba de 1940 a 1944 y gobernante de facto entre 1952 y 1959, año en el que fue derrocado durante la Revolución Cubana. Eduardo René Chivas, político cubano, fundador el 15 de mayo de 1947 del Partido del Pueblo Cubano y Partido Ortodoxo. En 1958, Cuba es invadida por los Estados Unidos, sacando a los españoles fuera de la isla. La ocuparán militarmente entre 4 años. A esto se sucederá una serie de dictaduras y presidentes que acabaron en 1944, cuando en este país se impone la corrupción con la consecuencia de atraer la mafia norteamericana. En el año 1952 se organizaron unas elecciones para elegir un gobierno en la isla. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Este era militar y poco antes de las elecciones, presionado por los Estados Unidos, sacó el ejército a las calles, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. La Revolución Cubana da inicio cuando Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo, siendo un gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicida, abriendo un vacío político que cubriría a Fulgencio Batista, quien participó en el Movimiento de la Paz, próximo al Partido Comunista, y que para agradar a Estados Unidos manifestó una línea anticomunista, mientras aumentaba la represión política contra la izquierda. En este contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, la segunda guarnición militar del país, una acción que sería el inicio de la insurrección popular para tumbar la dictadura, pero su fracaso reforzó momentáneamente al régimen y el aumento de la represión. Fidel Castro y su hermano Raúl Castro fueron detenidos y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía del gobierno de Batista. Fulgencio Batista, en 1954, fue designado presidente tras unas elecciones sin competencia que distinguieron la vida política. En 1955 se funda el movimiento 26 de julio, en el que se defiende la lucha armada. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron ahí a Ernesto Che Guevara, un argentino que apoyaría su causa. Castro, ahora en México, organizó la expedición del Yate Grama, que desembarcó en Cuba 2 años después de su estancia en México. El 2 de diciembre de 1956 llegó a Cuba con 80 hombres, que por refriega del ejército de Batista quedaron reducidos a 20. Traicionado por algunos y sin provisiones, Fidel se dio cuenta entonces que para tener más allegados a la causa tenía que convencer al campesinado. Fue cuando sus filas comenzaron a estar nutridas de revolucionarios. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio, M26, crearon un foco guerrillero en la Sierra Madre, provincia de Oriente, que sería la base del ejército rebelde. Durante más de 2 años se atacaron puestos, cuarteles, patrullas, convoys militares, de los que se sustraían las armas que usaban. Debido a la escasez de estas, la victoria se veía amenazada, y recurrieron a pedir ayuda, lo cual se quería evitar, ya que no se quería la intervención de ninguna de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y a que se temía que quisieran asumir el control, como ya lo había hecho una vez Estados Unidos, por 50 años.
También se sabía que Moscú apoyaba a guerrillas de liberación. Se pidió ayuda a la Unión Soviética y ellos le suministraron armas. No había un interés concreto de ellos por la isla. Este apoyo se mantuvo en secreto para evitar la intervención de Estados Unidos y así evitar que apoyaran a Fulgencio Batista. Durante el año 1957-1958, la revolución estaba en su punto. El M-26 había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo, con una ideología igualitaria, socialista, nacionalista y antinorteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones armadas en las ciudades, en el contexto en que la represión contra los militares antivictoriales no dejaba de crecer. En 1957, la guerrilla de Castro habría logrado una cierta entidad, pero aún no estaba en condiciones de impulsar la insurrección, que acabará con Batista. Su propuesta de huelga general fracasó gracias a la indiferencia popular y a la falta de apoyo de los sindicatos oficiales y comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular o PSP, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla salió de sus aislamientos gracias a una ofensiva militar en los llanos, con la destrucción de cosechas. La apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, y Juan Almeida, primer negro en apoyar a Fidel Castro, uno de sus comandantes más populares, más la coordinación de las acciones militares por Camilo Cienfuegos, estratega nato, bondadoso, que veía por las necesidades de su pueblo, y Ernesto Che Guevara, un hombre que fue reclutado como médico y se convirtió en un luchador socialista activo. Gracias a sus tácticas militares consolidaron el avance revolucionario, mientras la integración militar del PSP en el M-26 aumentaba la agitación urbana por su experiencia en la lucha revolucionaria y su mayor protagonismo. Los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron el ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma de poder en julio de 1958. El Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura, y hace un apoyo de Washington que desde abril no le enviaba armamento. En agosto comenzó la ofensiva final. El 1 de enero de 1956, con el pueblo en la calle, con banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, los seguidores de Castro tomaron La Habana. Así, con Fulgencio ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Una de las consecuencias más relevantes que tuvo la Revolución cubana fueron reformas sociales, construcciones de escuelas y hospitales y la alfabetización de la población.